Listo. Entonces, ¿todos están viendo la pantalla? Sí. Ok. Sí, señor. Entonces Sí, señor. veníamos viendo nosotros que existían unos aparaticos que se llamaban controladores de carga o reguladores. Y esos reguladores, pues básicamente lo que iban a hacer era brindarnos una protección para nuestras, Yo no necesito esto, solo me firme mis horas y ya. para nuestras baterías. Entonces, tenían una funcionalidad que básicamente era, uno, controlar la carga y la descarga de la batería. Dos, protegernos contra sobretensiones que se generaban porque los paneles, cuando la temperatura era muy baja, las celdas fotovoltaicas elevaban mucho la temperatura, el voltaje. Entonces no lo protegían. Y sobre descargas nocturnas, que digamos que los paneles solares también tienen esa propiedad, que cuando la noche es muy oscura, entonces me generan como una resistencia y las celdas solares, en vez de generarme energía, lo que hacía era consumirme esa energía. Entonces, esos controladores tenían esas características, esas propiedades. Bien. Veíamos que los controladores traían unos botones para programar. Esos botones, digamos que me permiten a mí programar parámetros tanto de descarga como de carga de las baterías. Hay algunos que tenían una salida USB a 5 voltios, otros que traían sensores de temperatura. Bien. Entonces, veíamos algo de especificaciones técnicas que para nuestros controladores, digamos que dos características que van a tener. Una es un parámetro en voltaje nominal y otra va a ser un parámetro en corriente. Y una tercera característica que era el tipo de controlador que nosotros íbamos a trabajar. Bien, que existían dos controladores, uno que era tipo PWM, otro que era tipo MPPT, y que esos controladores, unos tenían más eficiencia que otros, pero pues uno era más costoso que el otro. Hablando del PWM, su eficiencia nomás sí limita a hacer el aprovechamiento de la energía en las horas de mayor radiación. Para el caso del MPPT, digamos que tengo un 30% más de aprovechamiento, digamos que me aprovecha la energía, la radiación solar que me está generando los paneles en horas de no máxima generación, y pues asimismo el costo, ¿no? Entonces el PWM iba a ser más costoso, el MPPT iba a ser más costoso que el PWM, pero teníamos un parámetro base, que ese parámetro base era que si la instalación era superior en paneles solares, hablando, la generación de los paneles solares era superior a 600 vatios, pues ya íbamos a mirar la instalación de un MPPT. Bien, entonces nosotros veíamos que básicamente el controlador de carga funcionaba de esta manera, generándome una correcta carga de las baterías. Y para generar esa correcta carga de las baterías, nosotros tenemos cuatro etapas de llenado de las baterías. Una que iba a ser una etapa de bulk, de llenado. Esa etapa de llenado, digamos que se hace hasta llegar cerca de un 90%, un 80%. Vemos que esta es la gráfica que nos representa a nosotros cómo es la forma de llenado de unas baterías. Entonces, tiene una etapa de llenado fuerte. Digamos que esta etapa de llenado es la máxima energía, la máxima corriente. Nosotros la dejamos pasar hacia nuestras baterías hasta que cargue hasta un 90%. ¿Listo? Después de ese 90% ya entra una etapa de absorción. Digamos, acá dice carga fuerte o el bulk. Pasaba una etapa de absorción, que esa etapa de absorción es una etapa de llenado lenta.
Entonces esa etapa de llenado lenta ya me garantiza desde el 80 o el 90% hasta el 100% de mi llenado de las baterías. Y después llegaba una etapa de flotación. Esa etapa de flotación era como un poquito más de energía que yo le estoy inyectando a esas baterías, como sobrecargarlas, pero apenas como un 10%. Esto con el fin de garantizar que las baterías, uno, todas queden llenas por igual, y dos, para garantizar que hay un parámetro en las baterías que es la autodescarga. Esas baterías, las baterías se descargan naturalmente. Entonces, para garantizar que por pérdidas por autodescarga no se me vaya a bajar mucho el nivel de carga de las baterías. Bien, que eso entraría en la parte de flotación. Había otra parte que era la parte de ecualización. Esa parte de ecualización lo que hacía era un mantenimiento a las baterías. Esto con el fin de, cuando se produce, digamos que una descarga muy profunda de las baterías tienden a sufrir unas calcificaciones internas, y esas calcificaciones internas, digamos que ya me empieza a restringir la cantidad de energía que sale y entra de la batería. Entonces, con esta ecualización, que es como unos pequeños pulsos que se genera, lo que hace es generarme una vibración dentro de la batería para que esas calcificaciones se desprendan de los electrodos o se desprendan de las placas, y con eso poder garantizar nosotros que tenemos una vida útil más larga de las baterías. Bien, entonces estas etapas nosotros las podemos programar en nuestros controladores, dependiendo de la marca y dependiendo del costo. Muy posiblemente en lo que es MPPT lo podamos hacer, pero en lo que es PWM no lo vamos a poder hacer, porque son muy básicos, son muy elementales, por eso el costo. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Bien, acá encontrábamos que existen unos parámetros de máxima entrada de corriente en los paneles, máxima potencia de entrada de los paneles a 12 voltios, a 24 voltios, no son los mismos parámetros a 12 y a 24 voltios. La máxima capacidad que nos recomiendan en arreglo de baterías para que las baterías tengan un correcto llenado. ¿Listo? Y pues una distancia, digamos que ya es como nos permiten calcular las pérdidas de energía por distancia. Entonces nos dicen que a una distancia no superior a 5 metros va a ser la llegada de la energía desde los paneles solares hacia nuestros controladores. Entonces nos sugieren un calibre de cable para que no haya muchas pérdidas de esa energía. ¿Listo? Entonces, básicamente esas son las características, las especificaciones técnicas que nosotros tenemos. Profe, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Hay muchas críticas, sobre todo desde la perspectiva ambiental, en el hecho de utilizar baterías en sistemas fotovoltaicos porque su vida útil es corta por todos los minerales que las componen. Yo quisiera saber si actualmente existe como alternativas que sean un poco más sostenibles a las baterías normales o convencionales. No, digamos que eso es un estudio muy grande que están haciendo en el tema de cómo almacenar la energía, ¿no? Eso es digamos que un problema que siempre ha existido. Y pues digamos que la eficiencia de estas baterías, digamos que no es como la más alta. Los últimos desarrollos que han existido se llaman como pilas de hidrógeno, y es cómo utilizar ese hidrógeno para poder almacenar energía. Pero digamos que la implementación de esos sistemas son muy costosos. Entonces hasta ahora hay unas plantas piloto que están desarrollando, pero hacia allá se orienta el tema del almacenamiento de energía. Otras opciones que hay, lo vamos a ver en el tema hoy de baterías, qué tipo de baterías hay, pero pues digamos que no es muy distinto a estos tipos de baterías que conocemos nosotros.
Y pues sí, realmente es un inconveniente. Uno, pues la vida útil que tiene. Dos, el tema de, pues que está hecho con materiales contaminantes. Y realmente, digamos que pues sí ha mejorado el tema de reciclaje y todo, porque pues ahorita ya hay puntos de reciclaje para ese tipo de baterías. Hace unos años no. Pero pues el impacto ambiental sigue siendo muy alto. Pues digamos que la alternativa, que la vamos a ver más adelante, es eh, sistemas de conexión a la red, que son sistemas que no llevan acumulación en baterías, pero pues tienen sus Ujú. limitantes. Ok, profe. Profe, una sugerencia, ¿será posible ampliar un poco la imagen para poder observar mejor? ¿La están viendo cortadita? Pues muy pequeña. Ahí. Gracias. Sí, perfecto. Ok, bien. Este es un manual de un controlador, digamos que viene dentro de los controladores, es un controlador PWM. Entonces ahí nos dicen que en este modelo aplica para 10, 20 y 30 amperios. ¿Listo? Ahí nos hacen unas recomendaciones de seguridad, nos dan como una explicación de las funciones del controlador, nos explican cómo es el diagrama de conexión. Entonces acá vemos que nos mandan que el positivo tenga que mandarlo a tierra, el positivo de la batería a tierra y el positivo de la carga a tierra. Bien, es como una recomendación que hacen este fabricante. ¿Listo? Entonces nos dicen que acá nos dan un procedimiento para conexiones, nos explican en la pantalla de visualización, en el LCD, cuál es cada uno de los ítems que nosotros vemos. Que acá está de día, que acá está de noche, el modo de configuración. eh, Acá no sé, cuando el panel está generando, me manda energía hacia la batería. Cuando la batería está llena, pues me va a poner como una carita contento. Acá me marca un nivel de carga de la batería. Cuando la carga está activa, el bombillo. Si lo tengo programado con temporizador. Si la batería está mandando energía hacia la carga. Me dicen que acá tengo yo unos parámetros para configurar, intensidad máxima, voltaje del sistema, 12 o 24 voltios. Acá me dejan explicar básicamente todo el funcionamiento. Bien, cómo puedo yo configurar. Corriente de carga, la temperatura ambiente, corriente de descarga, cuánto ha cargado del panel solar a la batería, cuánto ha descargado de la batería hacia la carga. Si hay un error de conexión, me bota acá un mensaje, me dice cuántas horas, cuántos amperios hay acumulados en descarga, cuántos amperios ha acumulado en carga, eh, si el tipo de batería es de gel. Bueno, acá me dice un código de comunicación que es como el código de el voltaje. Ah, no, este es el código del voltaje de la batería, que es automático. Bueno, código de comunicación. Entonces, igual este material yo se los voy a subir. Acá me dicen que son 3 voltajes los que yo puedo configurar para este controlador. ¿Sí? Yo puedo configurar un voltaje de flotación, yo puedo configurar un voltaje de absorción y puedo configurar un voltaje de ecualización. ¿Y con qué frecuencia lo puedo hacer? Bien, entonces en este básicamente veíamos que eran 3 parámetros, lo que veíamos el llenado, el bulk, el voltaje de flotación, el voltaje de absorción y el voltaje de flotación. ¿Listo? Entonces son como las configuraciones. Este me permite configurar puntualmente esos parámetros dependiendo del tipo de batería que veamos, que vamos a utilizar. Entonces ya ahorita más adelante que vamos a ver baterías, vamos a ver cuáles son esos parámetros y dónde los encontramos nosotros en una hoja de datos técnicas. ¿Listo? Pero para este caso sí me permite configurarlos. Bien. Esto es para programar un bajo voltaje de desconexión. Cuando el voltaje el voltaje llegue a 10.7, pues me va a desconectar la carga, no me va a permitir paso de energía hacia la carga, que veíamos que tenía un puertico de carga o un puerto USB. El voltaje de reconexión es, si usted lo descargó hasta el 10%, igual va a amanecer y la batería va a cargar. A partir de qué voltaje de carga puede volver a reutilizar esa salida
que tengo en directa. Entonces acá, digamos, yo puedo configurarla cerca del 60%. Apenas llegue al 60%, pues me detecte que la batería está a un periodo de carga óptimo para hacer una reconexión. Bueno, básicamente es como lo que nosotros podemos encontrar en los manuales. Acá me dan, este es muy importante, que es la parte de fallas. Me dice que si no hay señal y no muestra respuesta a la pantalla, entonces, ¿qué problema puede ser? Entonces, siempre en todo elemento que nosotros adquiramos, compremos, debemos leer el manual del usuario. ¿Listo? Entonces, esto es extremadamente importante. Acá me dan ya unos datos técnicos, que era lo que nosotros veíamos resumidos en la otra tablita, y me dice que el voltaje nominal para el modelo de 10 amperios puede ser 12 o 24 voltios, para el de 20 amperios igual, 12 o 24 voltios, para el de 30 amperios, 12 o 24 voltios. Me dice que la intensidad nominal va a ser 10, 20 y 30 amperios, que el voltaje en los paneles solares debe ser menor a 50 voltios. Bien, cuando hablamos de este voltaje nominal en los paneles es menor a 50 voltios, este voltaje es en circuito abierto. Nosotros hablábamos que los paneles tenían dos voltajes, un voltaje máximo y un voltaje en circuito abierto. Entonces este parámetro va a ser un voltaje en circuito abierto. O sea, como quien dice, si yo tengo dos paneles solares, cada uno con un voltaje en circuito abierto para paneles de 12 voltios, ¿cierto? Que traen 36 celdas. El voltaje en circuito abierto vendría siendo como 21.7, lo que veíamos según la ficha técnica del panel que yo tengo de 20 amperios acá. Era como 21.7. Entonces, si me dice que tiene que ser menor a 50 voltios, pues yo podría conectar dos paneles en serie. O sea, un panel de 21 más otro panel de 21 me da 42 y estaría cumpliendo con este parámetro. O sea, me permite conectar dos paneles en serie, garantizando un voltaje nominal de 24 voltios. ¿Listo? Máximo puedo conectar en esa configuración. Dice que el sistema es automático 12-24 voltios, un voltaje por desconexión, que básicamente es la protección contra sobrevoltajes. Pero este sí es un voltaje en carga, por alto voltaje. Intensidad nominal, tiene un autoconsumo de 13 miliamperios, una caída de tensión de carga de 20.21 voltios para unas versiones, para otras versiones ya es 0.24. Trae modos de carga, trae carga, bueno, ese es el bulk, el llenado, absorción, flotación y ecualización, que lo puedo configurar. Voltaje de flotación, puedo programar entre estos parámetros. O sea, puedo programar de 13 a 15 voltios y viene configurado de fábrica en 13.8. Absorción, igual, de 13 a 15 voltios y viene configurado en 14.4. Y ecualización, de 13 a 15.5 voltios y viene configurado de fábrica en 14.6. Protección por bajo voltaje, entonces 10.8. Voltaje de reconexión, 12.6, pero usted puede configurarlo en un rango de 10 a 14, de 10 a 14. Tiene una salida USB de 5 voltios que me entrega máximo 1 amperio, temperaturas de trabajo, peso y sección de cable que yo le puedo conectar. ¿Listo? Digamos que en algunas partes utilizan esta norma, que es la norma europea, que viene en milímetros cuadrados. Hay otra parte que nosotros utilizamos, que es la norma americana, que es un calibre AWG. Y acá me dicen que según el tipo de baterías, cuál puede ser los voltajes normalmente. Bien, un voltaje de flotación para baterías de gel, voltaje de absorción, el tiempo de absorción, ecualización no existe. Bien, una batería sellada, LS, plomo abierto, personalizado. Entonces, según el tipo de batería que yo le coloque, le puedo personalizar estos parámetros de carga. Observemos que acá la ecualización la hace cada 28 días, no es que lo haga durante un periodo de carga continua, sino va a ser cada 28 días que me lo hace. Y acá vemos el modo de carga, voltaje, ecualización, absorción, cómo es el comportamiento normal, modo de iluminación nocturna,
¿Listo? Entonces, son parámetros muy básicos, lo que nosotros digamos que tenemos que tener en cuenta para la elección de un controlador de carga. Ya depende del presupuesto y pues obviamente en los cálculos pues ya vamos a ahondar un poquito más en cuál es la elección, pues teniendo en cuenta el parámetro de los 600 vatios en módulos fotovoltaicos para poder hacer un buen aprovechamiento de nuestro sistema. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Profe, ¿ese regulador varía de acuerdo a la distancia donde están instalados los paneles o no importa? Pues acá nos hacen una recomendación, pues digamos que la recomendación que yo tengo en cuenta es que los paneles solares no vayan a más de 20 metros de mi controlador de carga. ¿Por qué? Porque ya a partir de 20 metros en corriente directa comienzo a tener pérdidas de energía. Entonces no me va a llegar igual cantidad de energía al regulador y a las baterías. Entonces es el parámetro que yo tengo en cuenta. Pero pues acá me dicen que la distancia máxima es de 5 metros con una longitud. Perdón, 5 metros de longitud a 12 voltios. Ya es otro parámetro que trae el controlador de carga. Cada uno lo debe especificar en algún punto. Si no, pues digamos que el parámetro base que nosotros vamos a tomar en cuenta es el de los 20 metros para pérdidas de energía. Igual eso lo vamos a ver nosotros cuando calculemos cómo se calcula las pérdidas de energía por cable también. ¿Listo? Entonces digamos que finalizando con esta parte, ya hicimos el recorderis correspondiente. Cambiar, ok, listo. Entonces, vamos a pasar a ver algo de baterías. Entonces, como sabemos, en los sistemas que nosotros vimos, que son sistemas autónomos, sistemas aislados, pues el propósito es toda esa energía que se genera durante el día, pues nosotros poderla almacenar en algún medio que nos permita utilizarla cuando nosotros la necesitemos. Para el caso puntual residencial, digamos que el porcentaje de energía que se consume en el día es relativamente bajo y las horas pico de consumo de energía es en la noche. Digamos que comienza a las 6 de la tarde, termina a las 10 de la noche. Es un pico de energía. El otro pico de energía está cerca de las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Durante el día, digamos que se considera un consumo constante, pero no alto. ¿Por qué? Porque pues obviamente, digamos que a excepciones de momentos como ahora, que es el de la cuarentena, que estamos todo el día en la casa, el uso normal de la energía es en la noche, cuando ya llega todo el mundo del trabajo, de las casas, llega a las casas del colegio, entonces hay un pico importante de energía en esas horas. Bien, entonces digamos que eso hay que analizarlo muy bien para poder nosotros diseñar nuestro sistema a la medida. Pues como les comentaba, el propósito es almacenar esa energía que se genera durante el día para utilizarla en la noche, básicamente. Para eso se utilizan las baterías. Entonces, para estos sistemas, que son sistemas aislados, vamos a ver qué es una batería. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de qué es una batería de plomo y cómo funciona. Antes de entrar en la exposición, os tengo que decir que si vamos a manipular baterías, como yo en este vídeo, tenéis que tomar algunas precauciones, ya que las baterías llevan como electrolito una disolución de agua y ácido sulfúrico, y este es un ácido muy peligroso que si nos salpica en las manos o en la cara tenemos que lavarnos inmediatamente con agua y después acudir al centro de salud más cercano. Por lo tanto, vamos a proteger nuestros ojos
con unas gafas y también vamos a proteger nuestras manos con unos guantes. Nos colocamos los guantes y comenzamos. Bien, vamos a empezar diciendo que la primera batería de plomo ácido fue inventada en 1859 por Gaston Planté. Fue la primera batería recargable que se destinó a uso comercial, a un uso industrial. ¿Qué es una batería? Una batería es un acumulador de energía. Lo que hace es que acumula energía eléctrica mediante reacciones químicas, en unas reacciones que se denominan electroquímicas, reacciones redox. Redox viene de reducción, oxidación. Son reacciones químicas, que vamos a ver posteriormente, en la cual hay un intercambio de electrones. Esos electrones al final acaban fluyendo por los terminales de la batería y constituyen la corriente eléctrica que nosotros tomamos de la batería. La característica fundamental de las baterías es que esas reacciones electroquímicas, reacciones redox, como os he dicho, son reversibles. Es decir, funcionan en un sentido para la descarga de la batería y nos entregan energía, y también funcionan en el sentido inverso. Es decir, que si nosotros aplicamos energía eléctrica en los terminales de la batería, la reacción transcurre en el sentido inverso y la batería acumula esa energía eléctrica en forma de energía química. Bien, la característica más importante que define una batería es su capacidad en amperios hora. En este caso, aquí lo tenemos indicado, es una batería con una capacidad de 70 amperios hora. La capacidad, dicha de otra manera, es la cantidad de energía que puede cedernos esta batería. Y en este caso también nos indica aquí un tiempo, que son 20 horas. Es decir, que esta energía lo podemos obtener durante 20 horas, porque no es lo mismo descargar la batería totalmente en una hora que hacerlo de una forma más lenta durante, por ejemplo, 24 horas. La cantidad de energía que vamos a poder extraer de la batería es diferente, y esto lo tendremos que tener en cuenta. Primero vamos a fijarnos en los componentes exteriores de que consta la batería y luego vamos a profundizar en las partes interiores. Lo que vemos es una carcasa, generalmente es polipropileno. En algunas baterías esta carcasa es completamente opaca, como estoy viendo, y en otras es translúcida, y al ser translúcida nos va a permitir ver el nivel del electrolito en la batería. Bien, pues esta carcasa alberga todos los elementos de la batería. Aquí tenemos los terminales, este es el positivo y este es el negativo. En esta batería vienen identificados como más y como menos. Si os fijáis, tienen diferente diámetro, este es más pequeño que este, eso depende del fabricante. Y luego tenemos aquí una serie de tapones para poder acceder al electrolito interior. Tenemos concretamente 6 tapones, ahora vamos a ver por qué tenemos 6 tapones, que corresponden con 6 vasos independientes que hay en el interior de la batería. También tenemos aquí unos asas o elementos de transporte para poder mover la batería cómodamente. Y por último, vemos que en los laterales, aquí y aquí, en este caso no se ve, pero es exactamente igual, tiene un pequeño tapón rojo que podemos retirarlo y tiene una abertura hacia el interior de la batería. ¿Para qué es este tapón? Este tapón es una medida de seguridad, ya que cuando nosotros cargamos y descargamos la batería se producen unos gases en el interior. Si esos gases se acumulan excesivamente y aumenta mucho la presión en el interior de la batería, puede explotar violentamente y esparramar el ácido que lleva en su interior. Por lo tanto, el fabricante ha dotado aquí de un elemento de seguridad, que es este tapón, y en el caso de que se produzca una sobrepresión, este tapón saltaría y por aquí saldrían los gases, liberando esa presión que tendríamos en el interior. Luego, todas las baterías suelen incluir una etiqueta con las características, con normas de seguridad al trabajar con las baterías, su código de barras, su número de identificación, etc. Una vez que hemos visto de qué elementos consta exteriormente la batería, vamos a pasar al interior. Vamos a imaginar que pudiéramos quitar la tapa superior de la batería y podríamos ver lo que estáis viendo en la imagen. ¿Vale? La batería en el interior está dividido en 6 vasos independientes. En la imagen lo podéis ver más claramente. Y cada vaso está comunicado con un pequeño tapón. Con estos tapones que veis que tengo yo abiertos aquí en la batería. Esos vasos son pequeñas baterías que luego se conectan en serie, uno detrás de otro,
y nos dan en total 12 voltios, pero cada vaso tiene aproximadamente 2 voltios. Por lo tanto, 2 que nos da el primero más 2 que nos da el segundo son 4 voltios, más 2 que nos da el tercero son 6, y si vamos sumando, 8, 10, 12 voltios al total. Ahora lo vamos a ver con el multímetro, cómo se conectan estos vasos en serie. Y dentro de cada vaso lo que tenemos es un paquete de láminas con una composición química diferente. Tenemos una lámina de plomo y otra lámina de dióxido de plomo, ¿vale? Y estas se van repitiendo en el paquete, de manera que se van alternando. Una lámina de óxido de plomo, lámina de plomo, óxido de plomo, plomo, etc. Ese paquete de láminas lo conectamos eléctricamente con unos contactos y lo introducimos en el vaso. Y por último, lo que nos falta en el vaso es un electrolito. ¿Qué es un electrolito? Es una disolución que nos permite conducir la corriente eléctrica. Y en este caso, ese electrolito es una disolución de agua y ácido sulfúrico. Agua aproximadamente al 60% y ácido sulfúrico al 40%. Depende del fabricante la relación entre el ácido y el agua. Entre estos elementos que hemos visto, es decir, el óxido de plomo, el ácido sulfúrico y el agua, tienen lugar las reacciones electroquímicas. A modo de resumen, para no entrar de lleno en el campo de la química, os diré que durante el proceso de carga, el sulfato de plomo, que está en la disolución, tenemos en la disolución ácido sulfúrico, por lo tanto tenemos sales que son sulfatos, y tenemos en las láminas plomo. Por lo tanto, en la disolución tendremos sulfato de plomo. Cuando nosotros aplicamos energía en la batería, este sulfato de plomo lo que hace es capta electrones y pasa a plomo metal en la lámina. Mientras que el proceso de descarga es todo lo contrario. Durante el proceso de descarga, el plomo que está en la lámina se disuelve en la disolución de ácido sulfúrico, por lo tanto se forma sulfato de plomo, y al mismo tiempo que se disuelve, libera electrones. Y esos electrones son los que forman la corriente eléctrica que luego nosotros tomamos aquí de los bornes. Os dejo una imagen con las reacciones para que lo veáis más claramente. Si queréis profundizar en el tema, hay mucha información. Y por último, tengo que deciros que ese sulfato de plomo que tenemos en la batería, en el electrolito, es el responsable de que muchas baterías dejen de funcionar con el tiempo. Con el tiempo, si la batería no se carga, también tiene un proceso de autodescarga, ella sola. Que ese proceso de autodescarga también se ve favorecido con el frío. Por eso muchos coches en invierno no nos arrancan. Bien, cuando precipita ese sulfato de plomo, decimos que la batería se sulfata. Seguro que habéis oído hablar, mucha gente habla, que esta batería está sulfatada, ya está estropeada, digamos. Y eso es debido a los cristales de sulfato de plomo que se forman en los procesos químicos de carga y descarga de la batería. Bien, estos son los componentes y la forma que tiene de funcionar una batería, relativamente simple. Vamos a continuación a hacer unas pruebas. Bien, Vamos a medir aquí. entonces, pues ahí vimos a grandes rasgos por dentro cómo es la construcción de una batería. Bien, que por dentro trae unas celdas, dependiendo del tipo de batería, ya lo vamos a ver. Trae unas celdas y esas celdas, en contacto con el electrolito, nos permite que haya una acumulación de energía. Ese electrolito existe de dos formas. Hay un electrolito que es sólido, hay otro electrolito que es líquido. Entonces, nosotros vamos a hablar de baterías húmedas y baterías secas. Las baterías húmedas son las que traen este electrolito, como en este caso del video, que traen un electrolito líquido, que está compuesto por agua destilada, libre de metales, y ácido sulfúrico. Ya vamos a ver más adelante las baterías sólidas, de qué está hecho ese electrolito. Entonces, dentro de los tipos de baterías que nosotros vamos a encontrar, son baterías tipo monoblock, como la que acabamos de ver, que trae todas las celdas unidas en un solo paquete, en un solo bloque. Bien, para este caso veíamos que cada celda trae un voltaje promedio de 2 voltios, y que si sumamos las 6 celdas, pues nos va a dar un voltaje nominal de 12 voltios. Bien, estas baterías monoblock por lo general tienden a ser baterías húmedas, baterías que traen electrolito líquido. Entonces son de un costo menor. Estas baterías no me las recomiendan para instalaciones fotovoltaicas que lleven motores,
porque no son muy susceptibles a aguantar esos picos de energía que generan el arranque de los motores. Bien, dentro de estas baterías monoblock, nosotros encontramos las baterías de automoción o las baterías de arranque de los vehículos. Entonces, aclarando este concepto, el comportamiento de una batería de arranque es muy distinto a una batería solar. Digamos que la batería de arranque está diseñada para entregar el máximo de energía en un solo instante de tiempo. Cuando nosotros abrimos el switch y le damos arranque al carro. Entonces, él libera, no sé, 500 amperios en 3 milisegundos. Mientras que las baterías solares están diseñadas para una descarga continua. Yo le voy a pedir a esa batería solar 1 amperio durante 1 hora, durante 2 horas, durante 20 horas. Entonces son baterías de descarga continua. Si nosotros utilizamos baterías de automoción o baterías de arranque en nuestro sistema fotovoltaico, digamos que en un inicio puede funcionar, pero pues como no están diseñadas para descargas continuas, la vida útil de esta batería va a ser muy baja. Entonces, hablemos de que si yo puedo instalar una batería como la que vimos de 70 amperios de arranque y una batería de 70 amperios solar, la vida útil de una batería de arranque va a ser por ahí unos 4 meses, 6 meses. La batería solar ya va a tener un periodo, depende de la descarga que la someta, pero puede durar 2 años, 3 años, 5 años. Entonces, digamos que el costo-beneficio es bastante notorio. Encontramos baterías AGM, que estas baterías AGM ya no son de electrolito líquido, sino son de electrolito sólido. Este electrolito lo impregnan en fibra de vidrio y estas baterías, digamos que tienen sus ventajas respecto a las baterías monoblock porque me permite utilizar mayor cantidad de energía en una descarga que le haga la batería, en un ciclo de descarga. Me permite utilizar mayor cantidad de energía. Adicional a eso, estas baterías no son susceptibles a cambios drásticos de temperatura. Con eso me refiero a que estas baterías AGM son como la evolución de las baterías que casi todos conocemos, que son baterías de gel, que son las baterías selladas que conocemos, que son baterías tipo VRLA. Estas baterías de gel, digamos que tienen un problema con la temperatura, porque cuando trabajamos la batería a una temperatura muy elevada, el electrolito se va evaporando. Y como es un gel, yo no puedo compensarlo con más gel, ¿sí? Entonces se dañan si la someto a una temperatura muy alta. Entonces, si pensamos instalar un sistema en un clima como el de La Guajira, como, bueno, zona costera que son temperaturas muy elevadas, no recomendaría yo baterías de gel, utilizaría yo baterías AGM, ya que el electrolito es sólido y no tiende a evaporarse como las baterías de gel. ¿Listo? Tenemos baterías estacionarias. Esas baterías estacionarias son las ideales para sistemas fotovoltaicos, ya que estas baterías nos permiten utilizar una mayor cantidad de energía por descarga y digamos que su vida útil es ya cercana a los 20 años, dependiendo de la profundidad de descarga. Entonces, obviamente el costo es superior, pero pues costo-beneficio. Hago una inversión más alta, pero las baterías me pueden durar 20 años. Con las baterías de gel y las baterías AGM, el periodo de vida ya es más reducido, es un periodo de vida de unos 8 años, 5 años. Digamos que tengo que hacer más cambios de baterías en un sistema que si optara por esta opción de baterías estacionarias. Estas baterías estacionarias tienden a ser baterías de una sola celda, o sea, son baterías de 2 voltios. Estas baterías, digamos que son 2 voltios a muchos amperios, entonces su tamaño es bastante robusto y el peso también es bastante alto. Y pues bueno, acá hablamos de las baterías de electrolito gelificado, que son las baterías de gel. Tienen un periodo de vida parecido a las baterías AGM. Como les comentaba, estas baterías no las recomiendo para sistemas que tengan que instalarse en climas cálidos.
Y pues lo último que está saliendo, que se está comercializando en baterías, son baterías de litio, que son baterías de litio ferrofosfato. Esas baterías, obviamente, su tamaño es mucho más reducido. Obviamente, estas baterías, su peso también es muy inferior. Y estas baterías me permiten una carga muy rápida. Y asimismo, una descarga muy rápida. Entonces, son capaces de, si tengo un banco de baterías de 3000 amperios, los puedo cargar en media hora. Y la batería no se daña. Mientras que las baterías anteriormente mencionadas, que son de plomo ácido, esas baterías sí tengo que tener un parámetro de carga, que es cuando las voy a cargar, las cargo más o menos al 20% de la capacidad de la batería. O sea, si yo tengo una batería de 100 amperios, la recomendación sería cargarlas en 5 horas con 20 amperios hora. Si le aplico 20 amperios durante 5 horas, pues doy la capacidad de 100 amperios, que sería la capacidad de la batería. Entonces, digamos que es como el parámetro, ¿no? Estas yo las puedo cargar en 20 minutos, media hora, las otras las tengo que cargar en un parámetro más o menos de 5 horas, dependiendo también la profundidad de descarga que las sometamos. ¿Listo? Baterías muy buenas, pero en el mercado nacional, digamos que no son muy conocidas. Uno, porque el costo es muy elevado. Digamos que estamos hablando de una relación de 1 a 7, que si una me cuesta 700, no sé, si una me cuesta 1 millón, la otra me va a costar 7 millones. Adicional a eso, digamos que no, la casa matriz son europeas. Entonces, para correr una garantía de una batería de estas, me toca mandarla hasta Europa para que me corra una garantía. Entonces, digamos que es un poco complicado. Los mercados internacionales no ven a Latinoamérica como un objeto de mercado. Entonces, porque nosotros, digamos que hasta ahora estamos en la evolución, en la transición de estos sistemas fotovoltaicos. Entonces, asimismo, ellos como no ven el potencial del mercado, no se atreven a traer una planta de manufactura acá para correr ese tipo de garantías. Entonces, digamos que esas baterías las traen, son comerciales, pero digamos que son muy, muy costosas todavía. Vamos a ver acá un video. Espera a ver si yo puedo ampliar esto. Mejor por este lado. Porque se ve como muy chiquito. Hola, soy Javier Domínguez, técnico de cambio energético. Ya me conocéis de los tutoriales que hemos hecho sobre nuestros PIC solares y sobre estructuras. Y hoy vamos a hacer una exposición de los diferentes tipos, de las diferentes tecnologías y de los diferentes modelos de baterías que se utilizan sobre todo en energía solar. Pueden tener otro tipo de aplicaciones, pero vamos a hablar solamente de baterías para energía solar. Vamos a comenzar por las baterías de plomo ácido. Las baterías de plomo ácido se distinguen porque cada cierto tiempo, aproximadamente cada 3-6 meses, hay que revisarlas y hay que echarles agua destilada. Esta agua destilada va a hacer que la reacción química que se produce en su interior sea satisfactoria y sobre todo va a evitar que las baterías se estropeen. Cuando una batería de plomo ácido se queda sin agua, se estropea. Esta batería es una reconversión, una adaptación de la batería de camión. Es una batería que da 500 ciclos, es una batería muy económica, pero no se le puede exigir demasiado. Una batería que utilizamos solamente en kits solares de baja potencia y en kits solares que no van a ser muy exigentes con el rendimiento que se espera de ellas. Seguimos con la batería AGM. La batería AGM es la evolución de la batería de gel. Aunque la batería de gel tiene mucha reputación en el mercado, en cambio energético no creemos que sea una batería que esté muy adaptada a la energía solar. Tiene varios problemas, entre ellos el problema de que no aguanta descargas profundas y de que se sienta muy mal el calor. Por lo tanto, en una instalación solar puede someterse a una descarga muy profunda, puede estar en situaciones en las que no sean óptimas para ellas y esto
desequilibraría el electrolito líquido que tienen, el electrolito de gel, y haría que la batería se estropeara. A partir de la batería de gel y de los fallos que surgieron con ellas, salió la batería de AGM. La batería de AGM, como decía, es una evolución de la batería de gel, y la diferencia está en que no posee un electrolito de gel, sino un electrolito sólido. De tal manera que es mucho más fácil para ella aguantar descargas profundas, aguantar ambientes calurosos y aguantar pues, todo tipo de uso. Es muy recomendable y estas baterías suelen andar por los 1000 ciclos. Ya como en todo hay calidades, en nuestro caso intentamos trabajar con Victron, trabajamos con Power, con otras marcas, y cada una de ellas pues, se distingue sobre todo por el número de ciclos que produce. Y esta es la batería Trojan. Es una batería monoblock de plomo ácido, pero es una batería americana que se distingue por tener la placa plana. Una placa plana de mucha potencia y de mucho grosor. De tal manera que esta batería decimos que es casi irrompible. Es una batería muy dura, es una batería que aguanta descargas muy profundas y es una batería que da mucho más ciclos que una batería de AGM y que una batería de gel y que una batería de plomo ácido de estilo camión. Su precio también es superior, pero nuestra experiencia con ella es buenísima. En muchos años distribuyéndola, tan solo hemos metido algunas pocas unidades en garantía, lo que quiere decir que es una batería que da muy pocas incidencias y da muy buenas prestaciones. Hay que tener mucho cuidado con echarle agua cada 3-6 meses. Con tener esa precaución, esta batería nos puede durar tranquilamente unos 10 años en instalaciones que sean de verano, de fines de semana o de aplicaciones intensivas. Como digo, sus ciclos al 50% están en 1250 ciclos. Una batería de calidad extraordinaria. Continuamos con las baterías OPZS. Las baterías OPZS siguen siendo baterías de plomo ácido, como decíamos, una barra de plomo metida en un electrolito de ácido, y en este caso son baterías que vienen siendo utilizadas y que son recomendadas por nosotros en instalaciones habituales, tanto en vivienda habitual como en industrias, como en cualquier tipo de uso que requiera una salida constante de energía, pero que también tenga una entrada constante de energía. Por eso son denominadas baterías estacionarias. En este caso, trabajamos sobre todo con Jopeke, que es una marca alemana, y con TAF, que es una marca europea. Ambas dan unos 2600 ciclos al 50% de descarga. Es muy importante también rellenarlas de agua cada aproximadamente 3-6 meses. Nos va a marcar aquí el máximo y el mínimo, con lo que nos va a resultar muy fácil ver cuándo tenemos que rellenarla de agua. Son vasos de 2 voltios, por lo tanto, para trabajar a 12 voltios vamos a necesitar 6 vasos como este en serie, y para trabajar a 24 vamos a necesitar 12 vasos, y para trabajar a 48 vamos a necesitar 24 vasos. Por supuesto, esta, como el resto de baterías, podemos encontrarla en diferentes amperajes, es decir, en diferentes capacidades. Esta, por ejemplo, nos daría 520 amperios en C100. El C100 quiere decir el número de horas en las que se va a descargar. Lo normal de esta batería es utilizarla en 900 amperios en C100, considerable. No la subimos a la mesa porque se nos facilita. Muy similar a la batería OPZS, pero en una calidad inferior, tendríamos la batería TPZS. Nosotros no solemos trabajar con ellas porque es una calidad inferior a la OPZS y en muchas ocasiones los usuarios la confunden. No es lo mismo. La diferencia está básicamente en que esta batería, su armazón es transparente y es de un plástico con una calidad muy superior. Este no sería transparente, sería translúcido, se vería blanco, las hay en negro, las hay en diferentes colores. Y el problema que tiene esta batería, sobre todo, es que este plástico, con las descargas fuertes, va a ceder y se va a hinchar. El número de ciclos que nos va a aportar también es muy inferior a una OPZS. Podemos trabajar bajo demanda, pero en principio todos nuestros kits van a trabajar con batería OPZS. Simplemente, si alguien compra este tipo de batería, que sepa que no es lo mismo que una OPZS. Y tenemos las baterías OPZV. Es una batería de gel, pero no es una batería de gel monoblock, no es un bloque, son vasos de 2 voltios. Esto le va a dar mucha más duración
y mucha más estabilidad. Son baterías que en precio van algo más caras que las UPZS, y la única ventaja que tienen en realidad es que no necesitan que se les eche agua. Esto puede ser una ventaja importante, por ejemplo, cuando hablamos de telecomunicaciones. Cuando trabajamos en repetidores, trabajamos en infraestructuras aisladas de la red eléctrica, que están muy lejos de cualquier sitio habitado, pues ir a echarles agua puede ser un problema. Es en esos sitios en los que recomendamos baterías de gel. Hay que tener mucho cuidado siempre con las temperaturas que cogen estas baterías, porque una alta temperatura puede desestabilizar el electrolito. Y por último, en calidad, tenemos la batería de litio. La batería de litio es una batería que lleva en el mercado mucho tiempo, se está utilizando sobre todo en móviles, en portátiles y ahora en los coches eléctricos, y es una batería que tiene muchísimas ventajas. Bueno, de hecho, todos son ventajas. Su carga es muy rápida, admite una velocidad de carga impresionante, su peso es muy pequeño en relación a la capacidad que tiene, su volumen también es muy pequeño y sobre todo su cantidad de ciclos y su garantía está por encima de ninguna otra batería. Es sin duda la batería que se va a desarrollar en unos 5 o 10 años. Y ahora mismo las tenemos también a la venta. Es una batería que se puede instalar, sobre todo en autoconsumo, sobre todo en telecomunicaciones. El único problema que tiene actualmente es que tiene un precio algo descompensado en relación a las baterías de plomo. Tan solo recordaros que nos tenéis a vuestra disposición para... Bien, entonces digamos que ahí nos mostraba ya de una manera más gráfica los tipos de baterías que tenemos, dentro de las cuales pues encontramos las baterías que realmente tienen la capacidad de durar cerca de 20 años, que son las baterías monoblock, que son baterías tipo PZ. Estas baterías, digamos que son muy buenas, pero pues el costo también es muy elevado. Hablemos de un 30% por encima, 40% por encima de las baterías de gel. Digamos que cuando nosotros nos hablan de unas baterías de este tipo, o nos ofrecen un sistema donde el sistema va a durar 20 años, realmente si nos lo ofrecen con con este tipo de baterías sí cumple ese requisito, pero la mayoría de instalaciones se hacen con baterías de gel, donde el promedio de vida, siendo optimistas, va a ser 8 años. Entonces es un parámetro muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Bueno, yo tengo entendido que, digamos, en aquellos sitios o en aquellos lugares donde no se puede, digamos, no puede haber cortes de energía porque, pues, digamos, funcionan algunos aparatos que no se deben parar o algo así, instalan unas UPS en los sistemas fotovoltaicos. ¿Se puede hacer también ese ensamble, esa conexión con UPS o eso no se utiliza en los sistemas de energía fotovoltaica? Pues digamos que sí se puede instalar, pero pues el costo es muy alto. Pues cuando veamos el tema de inversores, vamos a ver los tipos de inversores y esos inversores se pueden configurar como tipo UPS. También para darle prioridad a la red pública. Si tenemos red pública, trabajamos con red pública y cuando hay cortes de energía, entran las baterías. Pero pues, digamos que no amerita el costo. No analizar es costo-beneficio. Entonces no sería muy viable. ¿Cuánto puede ser, digamos, el costo de una UPS, digamos? Dependiendo de las capacidades, hay desde... Y la duración, ¿no? Sí. Una UPS dura media hora para un computador promedio, o sea, más o menos una media hora con una carga de 330 vatios. En promedio está como en 250.000. Pues ya de capacidades mayores, pues más costos.
Listo, profe, gracias. Ok, Profe, buenas noches, qué pena. buenas Es que noches. tenía una duda, es que aún no tengo claro el concepto de corriente por cortocircuito. En los paneles solares. Sí, señor, sí, señor. Mm, básicamente es que como yo mido la corriente, la mido distinto a como yo mido el voltaje. Entonces, yo mido corriente en serie, perdón, mido corriente, sí, mido corriente en serie y el voltaje lo mediría en paralelo. Pero a ver si... Ok, acá. Digamos en esta imagen. En esta imagen yo tengo... No me deja agrandarlo más. Que la medición de corriente, yo tengo que interrumpir el circuito para poder que la corriente pase a través de mi amperímetro y este registre qué tanta cantidad de corriente está pasando. ¿Sí? A diferencia de como yo mido el voltaje, Eso es lo que usted me preguntaba. se mide es en paralelo, básicamente. Entonces yo mido el voltaje de esta forma. Tengo mi carga y lo que yo estoy haciendo es en terminal positivo y en el terminal negativo medir el voltaje. Entonces, cuando me hablan de corriente en cortocircuito, es que yo la corriente del panel solar la estoy midiendo como si midiera voltaje. O sea, en el terminal de mi panel solar, yo voy a conectar a una punta del positivo y a la otra punta del negativo. Y lo coloco en escala de corriente. ¿Qué sucede? Que porque hablan de cortocircuito, porque internamente este amperímetro es como si tuviera una resistencia muy bajita, como si fuera un solo cable. Si es un cable, al yo medir la corriente en cortocircuito, es como si yo estuviera conectando este cablecito, acá otro cable que es como si fuera el amperímetro, estoy haciendo un pequeño cortocircuito. Pero es la única manera en que nosotros podemos medir la corriente en un panel solar. Corriente en cortocircuito. Voy a ver si encuentro algo más didáctico Sí, para señor. esto, porque sí es un término ahí como un poquito ambiguo. Disculpe, profe, otra pregunta. Dentro de las características que mencionaban de las baterías, mencionaban los ciclos. ¿A qué hace referencia? Ya vamos a ver características técnicas, ya les explico más o menos qué es. Profe, una pregunta antes de continuar. Sí, señor. A ver, es que tengo como una preocupación, y es que pues debido pues a la emergencia, esto se está postergando, se está posponiendo cada vez más, y pues realmente yo estoy muy interesado en que tengamos pues unas actividades prácticas para, pues como su nombre lo indica, poner en práctica todos estos conocimientos. Entonces, ¿usted cómo ve pues la situación? Porque pues hay bastante teoría, hay bastantes cosas que hay que tener en cuenta en los diseños, y pues digamos, todas esas, digamos, que lo que son los manuales de los equipos, todo eso que hay que tener en cuenta, pues como para aprender eso es como mejor con la práctica. Entonces, el profesor, ¿cómo ve esa situación? ¿Será que sí podemos lograr ese objetivo, o usted cómo lo ve? Pues hace unos días atrás, pues el SENA nos solicitó una información acerca de disponibilidad de movilización y todo. El SENA ya elaboró un protocolo de bioseguridad para, digamos que los centros de formación. Pero digamos que todo está sujeto a las políticas de las administraciones municipales. Entonces,
pues el SENA está como haciendo ese contacto con las administraciones a ver cómo logra articularse para poder prestar el servicio de formación. Entonces, pues estamos todos ahí a la expectativa, porque sí, realmente, digamos que la parte práctica es importante, pero pues estamos todos pendientes a ver qué sugerencias pues hacen las administraciones respecto a lo que se ha pasado. Pero, Pero escuchaba, perdón que escuchaba profe, yo escuchaba hoy que de todas maneras a nivel de Cundinamarca ya no van a haber clases presenciales durante este año. Sí, o pero sea, digamos que en educación superior, ¿no? En educación, o sea, bachillerato y colegios. Para los colegios. ¿Ah, solo para los colegios? Ah, ya. Sí, pero, Sí, el gobernador de esa noticia. profe, ¿existe la posibilidad que el curso se termine sin hacer nada práctico? O sea, ¿hay esa posibilidad? pues no, yo digo que en algún punto sí nos tenemos que encontrar, pero igual que el curso es largo, ¿no? O sea, el curso va casi hasta noviembre, entonces en algún punto, según la evolución de esto, pues nos tenemos que encontrar presencial. Adicional a eso porque digamos que hay unos materiales de formación y esos materiales de formación tienen que hacerse entrega a los cursos, ¿no? Entonces, pues toca encontrarnos. Bueno, Profe, a gracias. manera de comentario, yo creo que Sí. es preocupante eso porque con el debido respeto suyo y de todos, esto se aprende es practicando. La teoría no es solamente, muy buena la teoría, es necesario, pero esto no se aprende así. Si no hay prácticas, grave. Dice que va a empezar la reunión. ¿Qué pasó? Es que, mire, por ejemplo, el concepto de medir la corriente con el multímetro, eso lo aprende uno con la práctica, ¿sí? Entonces, Claro. Deja entrar, nos está fallando la red. Ah, sí pudo. Sí, señor. Sí, Pues no, sí, terminemos la teoría, pensaría yo. Terminemos la teoría y después organizamos grupos pequeños para hacer prácticas. sí, es que es parte de eso venía en el protocolo. Digamos que las concentraciones de personas está restringida como a 20 personas, grupos no superiores a 20 personas. Entonces, dentro de los protocolos lo que sugerían era armar pequeños grupos y las prácticas realizarlas con grupos de 5 o 6 personas. Entonces, digamos que sí es posible, pero pues digamos que todo está como en manos del SENA y pues de las administraciones municipales. listo, profe, gracias. Listo, Sí. profe. Bueno, continuemos Volviendo con al tema, profe, una pregunta. Sí, señor. En sí, de acuerdo a todas estas baterías, todas estas clases de batería, ¿cuál es la que se está usando ahorita en este momento aquí en nuestro medio? Pues ¿O digamos, usted cuál usa? ¿yo qué recomiendo? Pues Sí, todo o al la que es. presupuesto. Digamos que el presupuesto, pues como dicen, uno no puede dejar ir al cliente. Entonces, pues uno hace unos ajustes de presupuesto y pues así mismo sugiere que va a instalar. Pero pues hay que ser muy sinceros con el tema de la duración de estas baterías. Yo personalmente he instalado baterías OPZ y instalo baterías de gel y baterías de AGM. De litio no, porque pues obviamente la cobertura no está como para instalar, o sea, el costo es muy elevado. Baterías de gel, baterías de AGM y baterías de estacionarias, es las que, digamos, se utilizan. Ah, gracias, profe. Bueno, mirando el tema lo de las características técnicas de las baterías, pues uno, pues como lo vimos, ya un parámetro es el voltaje, dependiendo la capacidad de la batería, perdón, dependiendo el tipo de batería, pues vamos a tener unas configuraciones distintas, que eso lo vemos en la próxima clase. Pero pues una especificación técnica va a ser el voltaje. Trabajo a 2 voltios, trabajo a 12, trabajo a 24, trabajo a 48.
Y asimismo, como los paneles solares, los conectaba yo en series o en paralelos o circuitos mixtos, pues asimismo hace la configuración de esto, de las baterías. Hay otro parámetro importante que es la capacidad de las baterías. Entonces, la capacidad de las baterías es qué tanta energía tiene acumulada la batería. Bien, por lo general, nosotros tenemos que mirar el parámetro de referencia en la batería es en C20. Algunos lo traen en C100, pero realmente nosotros no vamos a descargar una batería en 100 horas. Incluso hay unas baterías que vienen con un parámetro en C10. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque a mí me pueden vender una batería en C100 con una capacidad de 300 amperios, pero realmente la batería no me va a entregar 300 amperios para lo que yo la necesito. Me va a entregar, digamos, 250 en C20. Entonces es mucho menor y pues ahí digamos que es como una triquiñuela que hacen los vendedores de baterías, donde uno tiene que mirar muy bien el parámetro en C20 o en C10 porque realmente es el que nosotros utilizamos para descargar nuestras baterías. Bien, en C20, ¿por qué se toma en cuenta? Porque casi son 24 horas que nosotros vamos a tener para descargar la batería en un día. Y esos son los cálculos que nosotros vamos a hacer. Entonces, si miramos acá en la parte de abajo de la gráfica de la diapositiva, nosotros vemos que un parámetro en C100 de 250 amperios, pero en C20 trae un parámetro de 210. O sea, la capacidad para nuestros cálculos, la capacidad que utilizaríamos es de C20. O sea que esta batería que me están vendiendo de 250 amperios, realmente para el uso que yo le voy a dar, voy a obtener nomás 210. Entonces, Profesor, un momentico, no alcanza a ver. Señor. Solo un momentico la imagen que casi no se alcanza a ver bien. Es que ahí no hay un letrerito que deja de compartir y tapa la información que está mostrando. Sí, espera. No, está bien. Se bloqueó esto. Ajá. Ya, y gracias. Ajá. Listo. Entonces, ese parámetro tenemos que tenerlo en cuenta para nuestros cálculos, ¿no? Si yo calculé con baterías de 250, pues estoy utilizando baterías de 210, según esta referencia. Entonces, es muy importante. ¿Qué es la capacidad? Pues simplemente la cantidad de amperios que trae energía una batería. Bien, que existen unos parámetros en C10, C20, C50. Más adelante lo vamos a ver en las fichas técnicas cómo es el tema. Pero este es el parámetro que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Y qué pasó con esto? Otra característica que nosotros tenemos es la profundidad de descarga. ¿Qué es la profundidad de descarga? Es qué tanta energía yo voy a utilizar de esa batería. Entonces, a mí me hablaban de profundidades de descarga de 50%. Entonces, si la batería es de 100 amperios y yo voy a utilizar una profundidad de descarga de 50%, digamos que la energía real que podría tomar de esa batería es 50 amperios, ¿no? No 100 amperios. Bien, entonces, esto es muy importante, la profundidad de descarga, nosotros lo llamamos Pmax, profundidad de descarga máxima, porque según esta profundidad de descarga que yo tenga, pues así mismo va a ser la vida útil, que era lo que me preguntaban de los ciclos. Digamos, acá vemos la profundidad de descarga al 50%, pero calculado en 3 días. Entonces, el primer día al 83%, el segundo día al 63%, el tercer día al 50%. Digamos que esto no aplica tanto para nosotros porque nosotros lo que vamos a hacer es un ciclado diario, o los cálculos están así, donde yo descargo la batería a mi profundidad de descarga deseada y ese mismo día tengo que cargarla al 100%. Entonces, digamos que ese parámetro lo tendríamos en cuenta, pero en un solo día. ¿Listo? ¿Qué tanta energía voy a utilizar de esa batería? Un ejemplo, si yo necesito para mi casa o para lo que yo voy a conectar
que durante un día eso consuma 100 amperios. Eso, lo que yo voy a conectar a mi casa consume 100 amperios. Ahora, tengo baterías de 100 amperios. Digamos que no puedo conectar a una batería solamente porque si yo necesito 100 amperios y mi batería es de 100 amperios, yo estaría descargando la batería al 0%, o sea, utilizaría el 100% de la energía. Entonces, me reduciría bastante la vida útil de la batería. Entonces, digamos que yo voy a calcular con una profundidad de descarga del 50%. Entonces, si tengo una batería de 100 amperios y esa batería nomás puedo tomar 50, pero mi consumo es de 100, ¿cuántas baterías necesitaría? 2. 2 baterías. Entonces, asimismo, entre menos sea la profundidad de descarga, entre menos sea el P max, pues mayor número de baterías voy a tomar. Más vida útil de las baterías, pero mayor costo. ¿Listo? Entonces, acá vemos lo que es la característica de ciclado de una batería. Bien. Entonces, esas características de ciclados van relacionados, uno, con la profundidad de descarga que yo tenga. Dos, va con temperatura, también va relacionado con eso. Y acá vemos en la gráfica, ¿listo? Entonces vemos una gráfica de la vida útil de una batería y en esta parte nosotros encontramos que eso son los... En esta parte encontramos número de ciclos, que básicamente es la vida útil de la batería. Estamos comentando que un ciclo es una descarga y una carga, y eso se hace en un día. Y encontrábamos que esto es la profundidad de descarga, qué tanta energía voy a tomar de esa batería. Acá vemos cómo es esos porcentajes de descarga, profundidad de descarga versus números de ciclos, pero también relacionados con la temperatura. Entonces, me dicen que la temperatura óptima para el trabajo de una batería es 25 grados, 20 grados, que sería la verde. Entonces, me dicen que si yo descargo esta batería al 70%, me va a dar más o menos 1500 ciclos. Pero si yo descargo esta batería al 100%, ya me va a dar 1000 ciclos con la línea verde. Si le aumento la temperatura de la batería, si descargo al 70%, ¿cierto? Ya me va a dar 500 ciclos. Entonces, las baterías toca, digamos que garantizarles un tema de temperatura, que tenga un sistema de refrigeración. Y analicemos en esta otra gráfica que es de baterías estacionarias, baterías OPZ, y vemos que si yo descargo una profundidad de un 50%, estaría más o menos en 2500 ciclos. Pero si yo descargo esta misma solamente a un 20%, ya me va a dar casi 8000 ciclos, 9000 ciclos, que es bastante tiempo. Entonces, entre menos energía yo utilice de una batería, mayor número de ciclos me va a dar, la mayor vida útil va a tener. ¿Listo? Entonces, en nuestros cálculos tenemos que tener en cuenta si yo realmente voy a vender un sistema, que ese sistema dure, no sé, 5 años, pues a qué profundidad de descarga tengo que someter la batería y cuántas baterías se me irían. La mayoría de personas que comercializan, digamos que no son muy sinceros con este parámetro. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen a usted, no, esas las baterías le van a durar 10 años y lo prometen a una descarga de un 90%. Entonces, ya con 90%, digamos que uno mira en casos de temperatura óptima, me darían como 1000 ciclos, o sea, 1000 días, o sea, más o menos 4 años. Entonces, no sería tan viable, ¿no? Pues, si te dura 10 años, me ofrecen un sistema que dura 10 años y a los 4 años me toca cambiar baterías, pues eso lo hacen, digamos que para darle viabilidad económica. ¿Por qué? Porque si yo necesito para este sistema con una descarga con una duración de 5 años, necesitaría, no sé, 15 millones de pesos en baterías, pues digo, no, pues yo le ofrezco un sistema que tenga 7 millones de pesos en baterías, lo vendo y pues se le daña en 4 años, pues ya no tiene garantía ninguna.
Y listo. Entonces, ¿qué pasa? Que pues la mayoría de casos la gente dice, esos sistemas no funcionan, pero es porque están mal calculados los sistemas respecto a las baterías. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí, señor. En la concepción de baterías, por ejemplo, las que se usan para celulares, se recomienda cargarlas y descargarlas al 100%, precisamente diciendo que aumenta su vida útil como que se optimiza mejor. Pero aquí usted está diciendo, en las que nos presenta ahí, que lo recomendable es no descargarlas tanto y eso va a aumentar su vida útil. Pero entonces ahí hay como una contradicción, por decirlo así, de lo que se escucha este tipo de baterías para celulares y lo que usted menciona allá. Pues debe haber una explicación, pero sí es donde usted menciona que hay una concepción. A veces hay como en la jerga que se maneja técnica, uno cree que todas las baterías funcionan iguales. Sí. Entonces, Sí, no, de hecho, quisiera saber esa diferencia en qué radica. Porque, o sea, pues sí, si yo no uso mi batería de mi celular, pues va a durar, pero en el momento de tenerla en operación, tengo entendido es que debo cargarla al máximo, descargarla al máximo y así voy a hacer que dure más y sacarle mayor provecho. Sí. No, digamos que es el mismo concepto, ¿no? O sea, de un ciclo. O sea, un ciclo es un ciclo. Un ciclo es una descarga hasta cierto punto y volvamos y lo cargamos al 100%. ¿Qué sucede con las baterías de los celulares? Porque los celulares ya están programados para hacer esa descarga hasta cierto porcentaje. Entonces, digamos que el indicador de batería que yo tengo no es real. O sea, no me está marcando el nivel de la batería como tal, sino el nivel de esa descarga. Entonces me dicen, vea, los celulares vienen programados como a un 40% de esa descarga. O sea, de la batería del celular solamente va a utilizar el 40% de energía. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya llega a ese 40% de energía, pues el celular en su indicador me va a marcar 0. O sea, ese indicador de porcentaje de carga de la batería es nomás un 40% de esa batería. Por eso cuando se me descarga el celular, digamos que yo saco la pila y tiene energía todavía. No es que la batería esté muerta totalmente. ¿Ves? Además de que esas baterías de litio, de ion litio, si yo produzco una descarga, una sobredescarga, o sea, si llevo la batería a su límite inferior, o sea, casi que a 0 voltios, la batería no se recupera. O sea, la batería ya quedó dañada, se daña la celda. Pero es por eso, es porque la batería ya viene, esos indicadores ya vienen programados como un 40%. O sea, ese 100% que aparece ahí apenas es un 40% de la batería. Ok, profe, muchas gracias. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Listo? No, profe. Entonces, por hoy dejemos hasta este punto. La próxima clase seguimos viendo más características técnicas de las baterías, conexiones de baterías, mantenimientos que hay que hacerle a las baterías. ¿Listo? Profe, Bueno, Vale, sí, señor. mañana. No, la próxima clase es el viernes. Es que me inscribí a un curso de sistemas de conexión a la red y resulta que tengo clase los miércoles y los jueves en este mismo horario. Entonces, por eso anticipé la clase de ayer a hoy, de la clase de mañana a hoy, y pues la del viernes sí tendríamos común y corriente. bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Profe, qué pena, Hasta o luego. sea que ahora las clases ya no van a ser, digamos, para los días miércoles, sino ahora se corren para los martes. Pues con estos festivos, sí.